Este grupo de personas, son 300 familias las que estarían en este entramado y su necesidad de una forma pues realmente cruel, sin empatía absoluta para poder lograr objetivos políticos. Es más que evidente entonces la manipulación, René. Es más que evidente, es más que burda, y yo diría, ¿no?, es infame. O sea, tú no puedes tener una narrativa de que defiende los derechos humanos de las personas, de que estás por la justicia social, etcétera, y vas a manipular de esa manera a una comunidad, ¿no? Y vas a exponer la vida o la integridad física de niños y ancianos. Dentro de estos organismos opositores que manipularon a la comunidad, allá hay abogados. O sea, nadie puede alegar de que no sabían de que ir a protestar a ese lugar no tenía ningún sentido jurídico, solo tenía un sentido político. Dentro de estas ONGs que manipularon a la población, seguramente hay personas que trabajan con otras personas, como psicólogos o trabajadoras sociales, etcétera. Y por lo tanto sabían que tú no podías llevar a niños a una protesta, bueno, no solo en el lugar, sino que la hora inclusive. ¿Ya? No las podías llevar a esta protesta sin poner en peligro su integridad física. ¿Ya? Entonces esa manipulación se convierte en un acto infame de parte de los opositores, porque lo que querían ellos era sacar una raja política. Y como te digo, esa era una trampa. Así del presidente resolvía, era una trampa; si no resolvía, era una trampa. Si las provocaciones se dejaban subir, también era una trampa, porque era algo así como decir, bueno, estamos mostrando que el gobierno es débil, ¿no? Y si tú haces las capturas debidas porque estás, digamos, ejecutando un hecho como un desorden público, también, entonces eso les servía a ellos para narrativa de dictador, persecución política, capturas arbitrarias, etcétera. Entonces era una trampa bien orquestada, y eso, hay otro tipo de evidencias, ¿no? Como digamos, los banners que se llevaban, el hecho de que ya estuvieran ahí muchos medios de comunicación, o sea, estaba todo orquestado. El punto es que yo como sociólogo, y esta es una cuestión que la he hecho durante toda mi vida como sociólogo, o sea, yo siempre voy a defender los derechos de las personas más desprotegidas, los derechos de las personas vulnerables. Y tú puedes ser vulnerable en términos económicos, sociales, políticos, ¿verdad? Pero también puede ser vulnerable en términos ideológicos. Y si estos grupos opositores llegan y te venden la idea de que se pueden resolver y que todo les va a salir bien, etcétera, y que nos olvidamos de todo lo anterior, es decir, nos olvidamos de que esto es un caso judicial, no político, entonces ahí estás manipulando a la gente y por lo tanto eso ya me compete a mí opinarlo, ¿no? ¿Sí? No es el presidente el culpable, no es ningún gobierno municipal de Nuevas Ideas el responsable de esa expropiación y esa estafa pues que les cometieron a los de la cooperativa. Prácticamente los han ido desmembrando de sus terrenos, y ahí sí podríamos hablar de un acto de injusticia social de parte tanto de la alcaldía de Óscar Ortiz como de Dabuizón, ¿no? Ahí sí hay un acto de injusticia social. Que claramente ha sido aprovechado por la oposición para poder manipular a las personas afectadas y también pues al gobierno. Y A manipula propósito la de esto, opinión, y la opinión pública, por supuesto, pública también. es muy peligroso que ocurran este tipo de cosas. El presidente Bukele, entre otras cosas, pues también ha reaccionado ante esta situación preocupante y ha propuesto enviar al análisis a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la ley de agentes extranjeros que estaría colocando un impuesto del 30% a las donaciones que reciben. Y decía el presidente, bueno, si en realidad quieren ayudar a estas comunidades y otras que tendrán algunos problemas, pues que datan de muchos años atrás, como esta de la Cooperativa El Bosque, pues una buena forma de ayudar quizás sería pues captando fondos de estas donaciones y que esa ayuda pueda llegar realmente a personas que tienen problemas. ¿Cómo ve usted esto? Algo así como les voy a rectificar el rumbo. Fue una movida de parte del
del presidente. Bueno, en primer lugar hay que decir que este tipo de leyes no se las ha inventado el presidente, ¿verdad? Hay muchos países que tienen una ley similar, incluidos los Estados Unidos, o países como Israel, es decir, países grandes tienen esto. Es un impuesto en el cual no solo te obliga a las ONGs que realmente trabajan en función de resolver problemas de derechos humanos o resolver problemas de vulnerabilidad en las poblaciones, etcétera, ¿verdad? Sino que bueno, las obliga a seguir trabajando, las obliga a captar más fondos porque sabe que parte de esa solución a los problemas que ellos tratan de administrar, ¿verdad?, viene precisamente de las donaciones recibidas, ¿no? El problema es que acá también esto se va a manejar políticamente porque las ONGs, y esto no es nuevo, ¿no? Aquí voy a decir algo que lo dije hace unos 15 años en varias publicaciones. Las ONG se convirtieron en El Salvador en administradoras de la pobreza ajena. Eso fue lo que hicieron. Empezaron a administrar la pobreza ajena. Obviamente no todas las ONG, ¿no? Porque hay ONGs que sí trabajan mucho por los intereses de las personas vulnerables, pero las ONGs que posteriormente fueron actores políticos, opositores, ¿verdad?, se convirtieron en administradoras de la pobreza ajena. Entonces no resolvían los problemas de pobreza, pero captaban fondos a nombre de las personas pobres, y hay ONGs pues, en las cuales los directivos y los gerentes ganan muchísimo dinero, tienen vehículos del año, ¿ya?, tienen instalaciones de lujo, ¿ya?, lo cual contradice la naturaleza misma por la cual surgen las ONGs, pero bien, y posteriormente se convirtieron también en actores políticos. Y cuando estamos hablando de actores políticos, estamos hablando, si ese dinero viene del extranjero, estamos hablando de injerencia internacional, ¿ya? El concepto de tiempo y el concepto de espacio obviamente ha cambiado en circunstancias como las actuales, ¿no?, en la cual el territorio y el tiempo se disipan porque no hay un punto específico ya, debido a todo ese desarrollo tecnológico, y entonces tú puedes tener injerencia en un país sin necesidad de poner un pie en él. Si yo voy a cualquier país y yo participo en una acción política y me capturan, obviamente tienen todo el derecho de capturarme porque soy un extranjero ejerciendo una acción política en un país extraño al mío. Pero tú puedes hacer lo mismo únicamente mandando dinero, ¿no? Estas ONGs no son financiadas, de seguro, muchas, para que tengan injerencia política, mucho menos injerencia política partidaria. Pues bien, tratando de resolver eso, el presidente de la República dice, bueno, ustedes, su naturaleza, su origen, el porqué del surgimiento, bueno, el porqué de la creación de las ONGs en todo el mundo es trabajar por los sectores más vulnerables. Hay organismos que están dispuestos a financiar ese trabajo, entonces, bien, vamos a tener este impuesto y ese dinero va a servir para ir resolviendo puntualmente los problemas de vulnerabilidad, sobre todo, que tengan muchos sectores. Entonces, ese es el punto al final, ¿no? Como te digo, el presidente les está corrigiendo la plana a ellos, les está diciendo, no, hombre, si su trabajo es este, pues, y si lo van a hacer bien, entonces un impuesto no caería mal para hacer ese tipo de labor, ¿no? De acuerdo con el presidente, los fondos que se recaudarían de este impuesto que ha sido propuesto en esta ley de agentes extranjeros que estaría siendo enviado en los próximos días, entiendo, ya hubo un primer intento en 2001, pero la ley de agentes extranjeros no prosperó. Ahora pues se vuelve a enviar con este nuevo apartado que estaría reteniendo este 30% de los fondos que reciben. Entonces decía el presidente, bueno, con estos fondos que recaudaríamos, las familias afectadas, hablando específicamente de la Cooperativa El Bosque, estarían saldando la deuda con el acreedor y manteniendo su vivienda, y las ONG pues van a cumplir su supuesto propósito, dice, de ayudar al pueblo. Ese 30% sería fijado por la ley de agentes extranjeros y pues está siendo ya en los próximos días enviada al Congreso para su próxima discusión y aprobación.
René, ¿cómo observa usted esto desde el punto de vista sociológico? Es una buena decisión la que está tomando el presidente. Digamos, tendrá un impacto positivo en las familias que resulten afectadas y en otras, ya lo mencionábamos, en otras comunidades o a lo mejor organizaciones o personas particulares que estén en algún problema similar. Seguramente, ¿no? La idea es que ese fondo que se vaya recaudando vaya siendo usado para resolver problemas específicos. Ya el primer problema específico que se va a resolver es el de la cooperativa El Bosque, ¿no? Pero así como existe esa cooperativa, hay muchas comunidades que tienen problemas similares o tienen otro tipo de problemas. En todo caso, se va a contar con los recursos suficientes, o al menos con parte de los recursos suficientes para ir resolviendo puntualmente ese trabajo, mientras las ONGs hacen lo suyo, ¿verdad? Que no es ir a dar dinero, sino que ir a trabajar con las personas para que vayan resolviendo sus propios problemas. A mí me parece positivo porque también no he leído la propuesta de ley que se va a mandar, pero seguramente va a haber algún tipo de salvedades con algunas ONGs, porque te digo, no todas tienen ese tipo de trabajo, no todas se han convertido en administradoras de la pobreza ajena, sino que hay unas ONGs que realmente tratan de trabajar honestamente con la comunidad o con las comunidades sin manipularlas políticamente. Entonces, habría que ver cuál es el contenido, pero así en términos generales te diría que a mí me parece positivo. O sea, tú estás grabando donaciones y específicamente lo estás haciendo o estás poniendo ahí en la ley, ¿no?, que vas a usar esos fondos para resolver ese tipo de problemas. Entonces es un dinero que obviamente quienes van a aplaudir la decisión son las personas que están en situación de vulnerabilidad, porque van a saber que se va a ir gestando y va a ir creciendo un fondo que pueda ir resolviendo paulatinamente ese tipo de problemas mientras El Salvador va obteniendo esos niveles de crecimiento económico necesarios que permitan generar más ingresos, que permitan mayor captación fiscal, ¿ya? Porque nos hemos convertido como país en un punto de atracción no solo turístico, sino que la seguridad que ha sido el legado del presidente Nayib Bukele se ha convertido en la principal ventaja competitiva. Entonces, mientras estamos en ese proceso de crecimiento económico, que va a ser el segundo legado más importante del presidente, entonces tú vas a estar manejando un fondo para ir resolviendo este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, sociológicamente a mí me parece como parte de lo que se conoce como solidaridad orgánica. En este caso tú estás creando un mecanismo de solidaridad orgánica con los sectores más vulnerables a partir de un trabajo de gestión de fondos que van a hacer estas ONGs, y que si tú consideras que te quiten el 30% te va a dañar mucho, entonces lo que tienes que hacer simplemente es hacer más gestión, ¿no?, para obtener más fondos de otro lado. Así está la cosa, así que me parece positivo, sobre todo de cara a las necesidades de las poblaciones que se van a ver inmediatamente y positivamente afectadas con esos fondos. ¿Piensa usted que la reputación, la credibilidad de las ONGs ha perdido un poco ante la opinión pública, ante la población salvadoreña, digamos, se ha perdido el espíritu, digamos, de lo que originalmente debería de hacer una ONG, una organización internacional, que es, pues, servir de respaldo a comunidades, a situaciones, obviamente, de interés social? ¿Se ha perdido la credibilidad? Totalmente, y como te digo, no es una afirmación nueva. O sea, no estoy haciendo esa afirmación hoy, o sea, la hice hace muchos años. Se convirtieron en administradoras de la pobreza ajena. O sea, realmente no estaban interesadas, muchas de ellas, en resolver los problemas de pobreza, porque la excusa o la coartada para captar fondos del exterior era que existieran esos sectores vulnerables, ¿ya? Entonces, en ese sentido se convirtieron en administradoras de la pobreza ajena, pero también muchas ONG, sobre todo las que tienen que ver con derechos humanos, se convirtieron en administradoras de la sangre de las víctimas, ¿ya?
Estas ONGs de derechos humanos necesitaban de los victimarios porque ellos, la coartada para conseguir fondos eran las víctimas. Entonces no solo pierden credibilidad, sino que, sobre todo, ¿no?, pierden legitimidad histórica. Al menos las ONGs que han trabajado en función de eso, y esa pérdida de la legitimidad histórica, hoy la vemos que está siendo matizada con una estrategia infame, porque a mí me parece infame, manipular a la población, movilizarla, ¿verdad?, y deliberadamente llevar niños a esa protesta. Entonces, pierden credibilidad, pierden legitimidad, ¿sí?, y se posicionan, ¿no?, se posicionan en lo que realmente son, defensoras o con la narrativa de los victimarios, ¿verdad?, y haciendo de las víctimas la coartada para obtener fondos internacionales. El presidente Nayib Bukele explicó en detalle el caso de las 300 familias de la comunidad del Bosque en Santa Tecla que piden ayuda para no perder sus tierras. El mandatario confirmó que esta situación ha sido provocada por administraciones municipales de Arena y del FMLN que se aprovecharon de la necesidad de esas personas. Vean. Por más de 3 décadas, los habitantes de la comunidad del Bosque han sufrido de diferentes maneras a fin de poder recuperar sus tierras, desde manipulación por parte de las ONG y el aprovechamiento de administraciones municipales. El mandatario salvadoreño explicó cómo a raíz de estas acciones la comunidad perdió los terrenos. En 1985, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria otorgó 384 manzanas a dicha cooperativa. Con esto pretendían brindar mejores oportunidades a 300 familias campesinas. Como parte de esa visión, en los años 90, la cooperativa adquirió un préstamo de $366,613,54 con el Banco Agrícola, fondos que fueron utilizados para cultivar café. Sin embargo, en 1998, una plaga y la caída de los precios del café en el mercado internacional destruyó la cosecha, impidiendo el pago al banco. En 2003, buscando una salida ante el impago, el banco lo citó a una reunión para llegar a un acuerdo. Ahí presentaron a Luis Palomo de LM Lotificaciones, que años después cambiaría su nombre a Proyin. Como parte del acuerdo, esta empresa fue contratada para medir, lotificar y posteriormente vender, dinero que serviría para pagar la deuda al banco. En el contrato firmado con la lotificadora, se especificaba que los servicios serían cancelados en efectivo y también con el traspaso de tierras. En el 2007 cambió la directiva de la cooperativa y la nueva administración ordenó suspender el trato con la notificadora, y según explica el presidente Bukele, esta ya estaba en conversaciones con el partido FMLN, quien pagaría directamente la deuda al banco. Incumpliendo con el trato establecido, en 2008 Proyin demandó a la cooperativa en un juicio ejecutivo mercantil, reclamando $131,342 en concepto de capital, más el 12% de interés anual, el 3% de interés moratorio mensual y los gastos del proceso judicial. Con esto, el caso pasaría de ser un simple acuerdo técnico a una condena judicial con el respaldo legal. En el 2013, la alcaldía de Santa Tecla de Óscar Ortiz ofreció una salida que más que beneficiar a los afectados sería un acto de aprovechamiento, ya que firmaron un convenio que garantizaría el pago de la deuda por parte de la comuna a cambio de 130 manzanas de terreno, lo que se traduce en un gran negocio para la administración del FMLN, explicó el mandatario. El pago al banco se hizo efectivo el 21 de octubre de ese mismo año, saldando la deuda por completo, pero el juicio con la notificadora Proyin aún estaba en proceso y el terreno seguía sin escriturarse. 4 años más tarde, en el 2017, las tierras todavía no habían sido escrituradas a nombre de la comuna de Santa Tecla, que para ese entonces ya era administrada por Arena, y el alcalde Roberto Dawison, quien se aprovechó del retraso para exigir más manzanas de terreno por la demora. El 11 de diciembre de ese año, la cooperativa transfirió 197.07 manzanas a la comuna, en lugar de las 130 que formaban parte del trato original,
siempre por el mismo monto pagado en 2013, algo que significaba otro negocio oscuro para la administración de Arena, al recibir el 51.4% de las tierras, mientras la cooperativa El Bosque se quedaba luchando por retener el 48.6% que aún les quedaba. En el 2018, el juicio con la notificadora Proyin llegó a su desenlace y el juzgado de lo laboral de Santa Tecla emitió sentencia firme contra la cooperativa, exigiendo la devolución de lo antes solicitado por la notificadora, el pago de más de $131,000, el 12% de intereses anuales desde el 2008, el 3% de intereses moratorios por mes, los costos del proceso, más la autorización de remate sobre los bienes si la cooperativa no cumplía con el pago. El presidente explicó que en el 2020 el Ministerio Público Fiscal inició un proceso de estafa en contra de Luis Palomo, representante de la notificadora, lo que llevaría a su captura en 2022. Durante el juicio, Palomo demostró que existía un contrato válido con la cooperativa y que los pagarés fueron firmados voluntariamente por su expresidente, siendo él mismo el que respaldaría esta acción, provocando la liberación de Palomo. Para ese entonces, la cooperativa había entregado 197 manzanas por $366,000 a la comuna de Santa Tecla, administrada por Arena. En el juicio, la notificadora Proyin puso en riesgo el 48.6% restante del terreno. El presidente señala que el 12 de mayo de este año, varias organizaciones políticas que se hacen pasar por ONG manipularon a los habitantes y con engaños los llevaron a protestar frente a una residencial privada, y ante la necesidad de los afectados se mezclaron grupos opositores que lo que querían era atacar al gobierno, gritando que el dictador tenía la culpa, siendo la misma comunidad la que se desligaría de estas acciones. Estas mismas personas estaban ahí mediando, quizás tratando de provocar a los seguridad, a la PNC que teníamos ahí enfrente. En otra publicación, el mandatario cuestiona por qué la alcaldía del FMLN compró estas tierras tan baratas, catalogando de una estafa lo que les ofrecieron. Además, por qué la directiva aceptó entregar 197 manzanas en lugar de 130 sin recibir un solo centavo más, y por qué la comuna de Arena con Roberto Dawison los terminó de estafar. Las únicas respuestas, según el jefe de Estado, es porque son lo mismo, grupos políticos que nunca quisieron dar soluciones, quieren caos, comen de la necesidad de la gente y hacen campañas, mientras que otros que deciden representar a la sociedad civil consiguen donaciones y venden periodismo, entre comillas. Lastimosamente, este no es el único caso en el país. Por eso el mandatario destaca que como gobierno existe el deber de trabajar para que gradualmente todas las personas tengan las condiciones para acceder a una vivienda digna sin importar la situación. Considera que no se puede solucionar los problemas basados en quién grita más fuerte, afirmando que este gobierno no les quitó las tierras, no les cobró por asesorías, no los manipuló y mucho menos los estafó. Y por último, se refirió a la ley de agentes extranjeros, asegurando que al aprobarse se logrará una solución para este caso en específico, ya que si las ONG deciden querer ayudar a las personas afectadas, ahora con el impuesto sobre sus donaciones se financiará su deuda por completo, y así estas organizaciones podrán cumplir con su misión de apoyar a la gente. Bueno, ahí teníamos una cronología básicamente que realizó el presidente Nayib Bukele y que subió a sus redes sociales. Interesante conocer cómo es que transcurrieron los hechos, a más de una década estamos hablando de este caso. Estamos hablando de más de una década, estamos hablando de una serie de factores que están involucrados también en eso. ¿Sí? Y quizás hay que ir por partes, ¿no? A ver, vamos. En primer lugar, acá estamos frente a un problema que no tiene que ver con justicia social, sino que es un problema judicial. Eso hay que aclararlo porque algunos de la oposición han querido manejar la problemática como un problema de justicia social, ¿no? Y no es un problema de justicia social, es un problema judicial que pueda tener a la base lo que se conoce como injusticia social o desigualdad social es otra cosa, ¿no? Pero en sí el problema particular es un problema judicial. Se ha tratado de manejarlo de distinta forma, pero en eso estamos, ¿no? El presidente Nayib Bukele es una narrativa extensa sobre cómo inicia esta problemática, cómo la gente de la comunidad ha sido estafada, y eso nos lleva al otro punto, ¿no? Este también es un problema de manipulación de la gente. Acá estamos frente a un caso típico de manipulación de la necesidad de las personas, de manipulación, ¿verdad?, de los sueños o las ilusiones que tiene la gente,
y hacerlo con intereses políticos, ¿ya? Y también hay que decirlo, esta era una trampa, ¿no? Una trampa de la oposición, por varias cosas, ¿no? Una de ellas es que, en primer lugar, la decisión de ir a protestar a una residencial privada, esa fue una decisión política, ¿sí? Y fue una decisión, si estamos diciendo que fue un problema judicial, entonces fue una decisión arbitraria. Ir a protestar a una residencial política, alguien tuvo que haber tomado la decisión y no creo que esa decisión la haya tomado la gente de la comunidad. Allí fueron estos grupos de la oposición los que les dijeron a las personas que fueran a protestar a una residencial privada. Si estamos frente a un problema judicial y en todo caso, bueno, ya se agotaron todas las instancias, ¿no? Y si en todo caso tú quieres protestar o apelar esa decisión y quieres hacerlo público, podrías haber ido a protestar al juzgado. O incluso podrías ir a haber protestado, aunque no es lo correcto, donde la persona que tú consideras que fue la que te estafó. O, y como hay un manoseo político de parte de un alcalde del FMLN y de un alcalde de Arena, podrías haber ido a protestar también a las sedes de esos partidos si es que aún las tienen, o en algún lugar simbólico de esos partidos. Sin embargo, se toma la decisión de ir a protestar a una residencial privada, ¿verdad? Se trata de acusar al presidente Nayib Bukele de esa problemática, y esa era una trampa, porque si el presidente accedía de esa forma a una petición, le estaban pidiendo que cometiera un delito. Entonces, los organismos que manipularon a las personas estaban incitando a cometer un delito, porque ahí estábamos viendo que si era un problema judicial, pues tiene que ser resuelto en esas instancias. Pero era una trampa también porque si se accedía a resolver de esa forma, entonces, y me imagino que así lo han pensado, ¿no? Entonces dicen, bueno, lo resuelve con esto, entonces le vamos a movilizar otras comunidades para ir exigiendo lo mismo, y entonces lo vamos a llevar a un punto que puede ser prácticamente un callejón sin salida, ¿va? Entonces le resuelve a esta comunidad, entonces empezamos a movilizar a las otras comunidades y lo hacemos protestando o usando problemas de carácter social manoseados políticamente, ¿ya? Y era una trampa también porque si no resolvía de esa forma o si no resguardaba la seguridad del lugar, entonces iba a ser acusado de dictador, ¿va? Un dictador que reprime, un dictador que no escucha a la gente, un dictador que incluso ellos dicen que es un presidente inconstitucional, pero estaban empujando o azuzando, se dice, ¿no?, a las personas para que fueran a protestar y a pedirle a ese presidente inconstitucional que le resolviera una problemática, ¿no? Y la trampa de estas organizaciones opositoras se completa por el hecho de que estas organizaciones han vivido siempre, y cuando digo siempre me estoy refiriendo incluso a los periodos anteriores al presidente Nayib Bukele, estas organizaciones han vivido siempre de las víctimas, ¿sí? En la época en la cual El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo, estas organizaciones vivían de las víctimas, necesitaban de las víctimas. Y estas víctimas eran los asesinados o eran los que salían huyendo del país. Entonces necesitaban de esas víctimas para captar fondos, para trabajar, entre comillas, por resolver una problemática social, etcétera. Pero necesitaban esas víctimas. O bajo la forma de personas que salían huyendo forzosamente del país, ¿no? Porque incluso hay comunicados y posicionamientos de estas organizaciones en esa época, ¿verdad?, exigiendo fondos o exigiendo tratar a de mejor forma a las víctimas que salían huyendo del país. Pero nunca, y eso yo tengo semanas y semanas buscando, nunca vamos a encontrar de estos organismos opositores posicionamientos, marchas, plantones, exigencias, etcétera, tanto a los gobiernos de Arena como al FMLN para que frenaran la criminalidad. No lo vas a encontrar. O sea, no hay ningún momento en el cual estas organizaciones hayan expresado su preocupación y la hayan hecho sentir en las calles, ¿verdad?, exigiendo a los gobiernos de turno de entonces que frenaran el problema de la criminalidad, porque entonces se les acababa el negocio, ¿eh? Entonces, ellos
vivían de defender los derechos humanos de los victimarios, pero necesitaban de esas víctimas. ¿Cuáles son las víctimas que necesitan ahora? Los capturados, ¿sí? Porque eso lo manejan políticamente y las capturas, por cualquier hecho, se manejan como persecución política o se manejan como capturas arbitrarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para conseguir ese tipo de víctimas? ¿Verdad? Ir a provocar. La protesta en una residencial privada de la comunidad o de la cooperativa El Bosque, yo estoy seguro que la gente de la comunidad lo hizo con buena intención, ¿no? Y tratando de resolver su problema, ¿no? Pero ahí fueron manipulados. Esa protesta en ese lugar fue una acción política, y no solo política, ¿no? Sino que fue una acción política de la oposición. Realmente los opositores, digo, porque ya no son ni oposición, no son opositores, los opositores están muy incómodos con la presencia del presidente Nayib Bukele. O sea, la piedra en el zapato que tienen estos opositores es el presidente Nayib Bukele, pero no en tanto él como persona, ¿no? Sino por lo que ha significado todo su trabajo, sobre todo en materia de seguridad, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que atacarlo, según la mentalidad de ellos, tienes que atacarlo con todo, tienes que provocarlo con todo, porque necesitan justificar, en primer lugar, la etiqueta de dictador. Entonces tienes que provocarlo para que en algún momento haya golpeados o capturados, ¿no? Tienes que etiquetarlo también de una persona insensible, porque le vas a hacer una serie de demandas que no las puede resolver o que no le compete resolver, ¿verdad? Pero entonces estos opositores van ganando esos espacios y al final de todo lo que vemos es que quienes son las víctimas al final, y esta es una cosa interesante, ¿no? Porque esos organismos que defienden los derechos humanos convierten en víctimas a esas personas que manipulan. Entonces, estas organizaciones se convierten en victimarios de esas personas. ¿Por qué? Porque las movilizan, en primer lugar, políticamente, y en segundo lugar, porque exponen en esas movilizaciones a ancianos y sobre todo a niños, ¿ya? A niños. Si tú realmente defiendes los derechos humanos y ponte que va a haber una protesta, tú lo primero que le dices a las personas, miren, no lleven a los niños. ¿Sí? Alguien puede salir diciendo, porque de hecho lo han dicho, al menos en la plataforma X, que dónde iban a dejar los niños y no tienen. Bueno, entonces si tú eres una organización que defiende los derechos humanos y vas a mandar a la gente a protestar en un lugar indebido, entonces lo primero que le decía, no tiene dónde tener los niños, los vamos a tener aquí en la sede de nuestras organizaciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, en realidad no tendrían que exponerlo, y al final, al manipular de esa forma a la gente y al exponer a niños, ¿verdad?, una situación problemática, todo tipo de protesta se convierte en una actividad tensa, ¿verdad? Al hacer eso, aparte de manipular a la gente, aparte de defender los derechos humanos de los victimarios, aparte de convertirse ellos, estos opositores y estas organizaciones, en victimarios, ¿verdad?, también se convierten, ¿verdad?, en personas o en un grupo de cobardes, ¿verdad? ¿Y por qué digo cobardes? Porque mandar a la gente a protestar, llevar todo el aparataje que llevaron para tomar la foto, porque al final lo que les interesaba era la foto. O sea, no les interesaba realmente que el presidente pusiera atención a la protesta, sino que le interesaba la foto del choque entre las personas que llegaron a protestar y la policía. Y obviamente Esa plantar una narrativa, ¿no? Una narrativa entonces, culpando al gobierno actual de ser el responsable, o más bien, bueno, de querer expropiar. Bueno, ahí habían distintas historias alrededor que se difunden en las redes sociales falsamente, y bueno, las personas leen y de alguna forma pues también son manipuladas.